como nuestro invitado acaba de llegar, no lo quiero hacer esperar, además que es uno de los, no solamente a mi juicio, sino seguramente al juicio de varios, uno de los mejores penalistas que hoy existen en Lima. Ha sido profesor mío en la universidad, así que conozco de sus calidades no solamente académicas, sino también pedagógicas, con el doctor José Urquizo, abogado penalista. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha percibido usted toda esta situación penal en torno a la ex fiscal de la Nación en medio de las decisiones de JNJ ahora en contra de ella? Bueno, hay una constante que siempre mezclan el derecho con la política. Por ejemplo, con lo que me acabas de señalar, que habla de que la Junta Nacional de Justicia está protegida por el Congreso, ese tipo de cosas. Bueno, eso no tiene ningún tipo de explicación, ¿no? Por su punto de vista, por supuesto que hay que respetar su punto de vista, pero a mí lo que me interesa es saber verdaderamente si las acciones que ella realizó o las acciones que realizó la Junta Nacional de Justicia tienen relevancia. ¿Pueden tener relevancia administrativa? Sí. ¿Pueden tener relevancia desde el punto de vista del derecho penal? Sí. Habría que ver si efectivamente, ¿no? Porque detrás hay más o menos una idea de que están usurpando funciones. Eso se va a dilucidar en el camino. ¿Pero por qué? Porque casi toda la estructura penal de los últimos tiempos, y esto ya lo había explicado justo en San Marcos, hace un tiempo una famosa profesora, Mirencho Curcoy, de la Universidad de Barcelona, de que los tipos penales están estructurados normativamente y tienen mucho componente extra penal. ¿Qué significa esto? Que para poder interpretar el contenido de una norma penal tienes que ir a una norma específica, ¿no? Por ejemplo, para definir el concepto de matrimonio tienes que ir al Código Civil, el concepto de funcionario público, ¿no? O servidor público también es un concepto que tienes que ir a toda la estructura administrativa y una serie de cosas. Y por ahí ellos van a tener que ver cuál es realmente el contenido y si ese contenido ha sido vulnerado de una manera expresa. Y una vez que ha sido vulnerado, tenemos que ver si sus alcances son puramente administrativos o tiene alcances Solo quiero penales. dejar constancia pública. Porque aquí más o que la menos Junta se Nacional utiliza de una manera Justicia inadecuada quiere el derecho penal. terminar de Porque consagrar todos piensan que lo van a penalizar. su ilegalidad, Ya hay actuando como juez y pronunciamientos. parte, Fíjate, que en lo viene esto, haciendo lo a último que pesar ha de dicho el nuestros TC, pero pedidos ya de venía de inhibición. atrás Y aquí en relación yo creo al que caso de la señora no se Keiko puede cerrar los Fujimori, ojos ante una pero verdad eso ya venía de mucho evidente. atrás, La Junta de la Nacional de Justicia está siendo tendencia del protegida Ministerio por el Congreso Público de la República, a pero incluir en casi todos los supuestos el artículo 317 sobre criminalidad, ¿no? Sobre asociaciones criminales, criminalidad organizada. Y eso realmente es cierto en el sentido de que hay una serie de supuestos que son conductas antijurídicas, pero que representan, ¿no?, verdaderas organizaciones criminales. Y entonces muchísima gente modesta ingresa al panorama penal. ¿Tú recuerdas el caso de Kuczynski? Su chofer, que no se ha beneficiado para nada, que por supuesto cumplía su función de chofer y después de su función de chofer también participaba de las funciones de la casa por encargo expreso. Eso tú no puedes encontrar en el Código Penal, pero por supuesto, ¿no? En el artículo 20, en el inciso octavo o noveno, no recuerdo exactamente, habla de que estás exento de pena en la medida que tú cumplas, ¿no?, tu oficio. Pero eso ha sido desvalorizado o excluido de la mente del Ministerio Público. Y entonces ellos van así, ¿no?, como una ola gigante y todo el que está en la ola lo criminalizan. Y eso es injusto, ¿no? Porque hay muchísima gente modesta que no tiene cómo asumir un proceso. Lo desgajan de su familia, destruyen sus esquemas económicos, laborales. Y esos costos hay que tenerlos en consideración. Se supone que un especialista, estamos hablando del Ministerio Público, que son especialistas, ¿no?, tienen pues que tener criterios no solamente de ponderación, sino que en su proceso de interpretación no solamente debe ser literal,
sino que debe ser teleológico, A ver, conforme a los fines eh, que pretende el Estado, que es la protección de la norma. Doctor, imagino que invocando ese principio de literalidad del que usted está hablando, el señor José Domingo Pérez acá ha dicho hace algunos días que así como se ha tratado a Keiko Fujimori después de la decisión del TC, también se debería tratar lo mismo con el caso de Susana Villarán. Más o menos hablando no como fiscal, sino casi como si fuese él un abogado de la señora Villarán. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, yo creo que no es su función, número uno. Esta tendencia especulativa es inaceptable. Él es un funcionario de la República, es un funcionario público. Él está vinculado constitucionalmente al principio de legalidad, él y todos los del Ministerio Público. Y entonces tú no puedes, así, de una manera irresponsable, yo diría irresponsable, comparar situaciones totalmente distintas. Ya muchos abogados han dicho de que no se puede comparar porque precisamente la señora Fujimori no era funcionaria pública y la señora Susana, que fue alcaldesa de Lima, era funcionaria pública. ¿Y cuál es el razonamiento para decir que no se puede tratar un caso y el otro igual? Porque son situaciones distintas. Fíjate, no todas las personas son sujetos especiales propios para el derecho penal, ¿Qué significa eso? ¿no? El funcionario público es un sujeto especial propio en el sentido que solo él puede cometer ese tipo de delitos, ¿no? En el homicidio cualquier persona, por Claro. decir algo, ¿no? Pero en este tipo de casos... Usurpación de funciones, por ejemplo, es solamente un funcionario público. Bueno, ¿no? Por ejemplo, el prevaricato, el fiscal, el juez, ¿no? Sí, claro. ¿No? En el cohecho, el funcionario público, ¿no? Que solicita. Claro, cualquier persona no lo puede hacer. Pero no lo- eso está claramente señalado en el Código Penal. Y fíjate, el Código Penal es tan sabio que en el artículo 425 señala todos los supuestos. Aparte de los supuestos que aparecen en la parte especial. Los médicos, por ejemplo, en el tema del aborto, pasan a ser sujetos especiales. Claro, pero el razonamiento de José Domingo Pérez no lo voy a decir al pie de la letra, pero más o menos ha sido, sí, pero lo que pasa es que la señora estaba recibiendo un dinero, pitufeado y todo lo demás, para luego cometer supuestamente luego iba ella a dirigir ciertas concesiones, iba a dar ciertas prebendas a los que le habían dado el dinero, etcétera. Es decir, él estaba suponiendo que ya lo iba a hacer si es que asumía la presidencia. Bueno, pues, pero el derecho penal no es solamente suposiciones. El derecho penal está basado en comprobaciones. Fíjate, y el derecho penal, como siempre digo, parte de unas posiciones de seguridad. Cuando se refiere al funcionario público se refiere en virtud de ¿qué? De que le asignan deberes. El funcionario público responde por sus propias normas. Por eso se llama una infracción del deber. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué normas protegen en este caso al funcionario público? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuál es el contenido? Un juez civil no puede detener a una persona, pero un juez penal puede ordenar la detención de una persona. A mí me parece interesante estar conversando justamente de ese tema con usted, porque usted no es político y no tiene una afiliación política. No, tampoco me usted interesa. usted es un penalista, es un técnico, ¿ok? Y desde su perspectiva casi, pues o sea, neutral, ¿cómo ha visto ¿cómo ha visto la novela que hemos vivido en los últimos años dentro de Fiscalía? Casi con dos bandos que no llegan a un acuerdo de nada y cada vez que uno puede lo saca al otro y otro rehace lo que... Es decir, ¿cuál es el problema en Fiscalía para usted? ¿Cómo lo ha visto desde su perspectiva neutral? Bueno, yo quedé profundamente asombrado con este tema de la Fiscalía porque se supone que es una institución con mucho prestigio, con mucha responsabilidad, donde los personalismos tienen que ceder, ¿no?, en aras de la institucionalidad. Pero parece que aquí hemos tenido verdaderas, ¿cómo podríamos decir?, colisiones, ¿no?, de egos, ¿no?, de interpretaciones sobre los alcances. ¿De sus intereses? funciones. Seguramente de intereses, porque detrás de las conductas las personas tienen intereses. Algunos intereses son legítimos, no hay que verlo negativamente. El hecho de que cualquier fiscal supremo aspire a ser fiscal de la nación es legítimo. Pero para eso están las normas, ¿no?, las reglas. Y ellos tienen muchas reglas internas. Entonces deberían haberse sometido a las reglas internas. Pero públicamente han aparecido las pugnas, ¿no? Y yo recuerdo, porque me quedé verdaderamente así preguntándome, porque yo he tenido la suerte de conocer a
a fiscales de la nación a lo largo de mi vida, que además han sido profesores, recuerdo bastante al doctor Catacora y otros más, ¿no? Que eran personas muy cuidadosas en llevar el cargo. Y seguramente había conflictos, pero luego los conflictos los resolvían a la interna, ¿no? Y se veía pues algo monolítico. Y eso es importante, Pero ahora da la impresión de que hay facciones. La facción A, la facción B, y así sucesivamente. Y eso yo creo que debe retroceder e incluso desaparecer, y deben tener nuevamente esa línea institucional. Ahora, no sé si en busca de eso, pero le han abierto un proceso disciplinario por 60 días a José Domingo Pérez. Y entiendo que es por toda la performance que ha tenido alrededor del caso Cócteles, para seguramente la ANC, que es la Autoridad Nacional de Control, la que le ha iniciado esta investigación, seguramente sesgada, o pudo haberlo hecho mejor y seguramente desde la perspectiva de la ANC no lo quiso hacer así. ¿Cómo ve usted eso? ¿Está bien que le abran? Yo creo que es normal que a una persona que es funcionario público pues le pidan explicaciones de su conducta. Ya, esto no es un problema penal, o sea, no es que puede ir a la cárcel por eso. Yo no lo veo como un problema penal, yo lo veo como un problema, ¿no? De carácter administrativo, ¿no? Que tiene sus propios ribetes y límites, por supuesto, y yo creo que si él, tal como lo ha expresado, puede explicar cuál ha sido su punto de referencia. Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate, las consecuencias, ¿no? Que ya han sido evidenciadas a través de la decisión del Tribunal Constitucional, que además ha analizado, yo siempre lo pongo en evidencia, lo que ha analizado es una norma de rango constitucional, ¿no? Las normas de rango constitucional tienen ciertas características, atraviesan todo el ordenamiento jurídico. Las normas constitucionales, como en el caso del principio de legalidad, han previsto la seguridad jurídica. Eso de la época de Juan Sin Tierra, ¿no? Cuando los nobles, ¿no? Frente a las decisiones de detenerlos, ¿no? Le dijeron, ¿qué te pasa? Porque tú eres el primero entre nosotros, no eres más. El primero entre tus pares. Y ahí comenzaron a ver... Primus inter pares, como se dice. Claro, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué es lo que apareció? Apareció esta tendencia de la seguridad jurídica, que también fue remarcada en la Constitución de Maryland, en Estados Unidos, y en 1789 en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Pero ahí no hablaba del principio de legalidad, sino decía de que las normas no son retroactivas. O sea, lo que rige hoy, antes no existía, tú no lo puedes retrotraer al pasado. No lo puedes. Y eso también está en nuestra Constitución. Y eso también está, ¿no? En la formación de todos los que estudian Derecho. Porque es un principio general, un principio de seguridad. Y eso también ya tenía mucho prestigio, porque eso lo planteó Ansel von Feuerbach en 1801, cuando salió la primera edición de su tratado. Entiendo. ¿No? Y él fue Feuerbach, porque mucha gente no lo sabe. Feuerbach utilizó este lenguaje en latín. Feuerbach, como se escribe, ¿no? Para que la gente lo reconozca. Feuerbach, sí. ¿No? Que además, bueno, él quería ser filósofo, terminó siendo jurista, pero él lo planteó con tanta claridad que eso no ha sido refutado, sino por el contrario, el principio de legalidad es un principio de seguridad para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si yo en mi día a día realizo una serie de acciones y también una serie de omisiones, ¿no? Estas están de cara a un comportamiento socialmente adecuado. Sí, claro. ¿No? Y tú, de un comportamiento socialmente adecuado, es decir, que no tiene ningún mandato ni ninguna prohibición, ¿cómo puedes luego extraer una investigación? Claro, doctor, incluso yo recuerdo que hasta el asesor de Keiko Fujimori lo han metido a la cárcel, simplemente por haber estado ahí. Por haber sido su asesor. Por eso. Porque él habría pensado, habría sabido y supuestamente habría formado parte de... Simplemente por supuestos metieron a la cárcel a varias gente. Pero que ahí viene otro error, pues, otro error conceptual. Lo que tú crees que él, o sea, ya ingresas al mundo de su pensamiento. Mira, en la Revolución Francesa la preocupación que tuvieron ellos es que cuando tú vas a hablar de un delito, esto sea un hecho externo. Por eso cuando nosotros hablamos de conducta y luego hablamos de conducta típica, es que es un hecho externo.
La conducta típica es aquella que aparece en el Código Penal como un mandato, como una prohibición. Eso es lo que dice el Código Penal. Y entonces claramente descrita, claro, claramente pero ¿por enmarcada. qué? ¿Por qué? Y tú debes recordar que en la época del Estado absoluto venía el obispo y te miraba y te decía, tú te rebelas contra la palabra de Dios. A la cárcel. O a la hoguera. Señor juez. ¿No? Y te denunciaban. O sea, podías tener una mirada seria, dura, ¿no? Y él pensaba que tú te estabas rebelando. O sea, él pensaba lo que tú pensabas y él lo criminalizaba lo que tú pensabas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No se puede aceptar eso de que la hipótesis de... No. Por eso es que existe una regla procesal y además la Corte Suprema, hay que reconocerlo, lo ha puesto en evidencia, que es el tema de que los hechos deben ser probados. ¿Y de dónde viene esa idea de probados? Tú tienes que vencer a una persona en un proceso. Señalarle con convicción de que efectivamente los hechos que él ha realizado están debidamente comprobados. Y esa frase, más allá de toda duda razonable, que le hemos escuchado muchísimas veces en las películas, tiene validez. Claro, aquí han recortado eso. No es más allá de toda duda razonable, ¿no? Pero que no genere duda. ¿Por qué lo han recortado? Probablemente por un concepto pragmático de los jueces. Pero todavía mantiene su esencia y eso hay que reconocerlo. Porque si no, cualquier persona se puede ir a la cárcel. Y además, fíjate tú, ahora que estamos hablando de la responsabilidad de las personas jurídicas, donde confluyen muchísimas personas, tú puedes de ahí siempre extraer de que se está frente a organizaciones criminales. Y eso no es correcto. Doctor, en pocas palabras, entonces, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, nuestro sistema de justicia, incluyendo fiscalía, por supuesto, ¿en qué estadio está ahora en el Perú para usted? Bueno, yo te puedo decir por los años que tengo. ¿No hay vuelta atrás o sí hay posibilidades de ir hacia Mira, adelante? Antes los magistrados no se dedicaban a salir en la televisión, a estar dándole explicaciones públicas. Cuando dice usted magistrados, habla de jueces y de fiscales. En ese tiempo, ¿no? Ok. Claro. Hoy día, por ejemplo, la idea de que en realidad el Ministerio Público, ellos son abogados, ¿no? Que el verdadero magistrado es el juez, pues es el que decide. Y también por los datos históricos, ¿no? No estaban dándole explicaciones a la prensa. No sucedía esto de que un proceso, cualquier proceso, todo el mundo sabe. Cuando claro, tiene obvio. rangos reservados. ¿No? Te están investigando y sale tu nombre. Y eso afecta, porque imagínense, en un colegio le dicen, oye, tu padre es un criminal, no le dicen que lo están investigando. Esta idea de la presunción de inocencia, que es una regla sólida y debe seguir manteniéndose, no es desde el punto de vista de del juicio social diseñado en su contenido como algo valorativamente hablando positivo. Lo plantean en sentido negativo. Doctor, un paréntesis. ¿Le parece? Sí, dime. ¿Me permite usted? ¿Le gustan los postres a usted? Es que como un poco por el azúcar, pero sí. Oye, el limeño Mazamorrero. No Bueno, limeño Mazamorrero. usted es limeño y usted es criollo. Le voy a simplemente comentar algo. De Liz Rose, que es una pastelería y repostería de altísimo nivel, con casi hecho en casa, de una manera no artesanal, pero a la manera como las mamás lo hacían siempre. De Liz Rose nos está engalanando todos los días con unos postres riquísimos. Si usted tiene algún tipo de evento, de ágape, de reunión en donde quiere sorprender a su audiencia o a sus amigos con postres de buena calidad, con buenos ingredientes saludables, pero además sumamente ricos, de Liz Rose es la solución. Número de contacto 947-102-751. Repito, 947-102-751. Discúlpeme usted, Cherry, pero lo que pasa es que se portan tan bien con nosotros que, bueno, hay que mencionarlo, pues, ¿no? Desde luego. Doctor, ayer y en estos días también hemos asistido. Yo me sorprendo con la capacidad que tiene el señor Martín Vizcarra para que no le entre una aguja a la piel, ¿no? Parece el señor que pues, ciertamente tiene la piel de un lagarto. Ha negado, por ejemplo, que él ha recibido una alita de una coima para alquilar cierta avioneta que debía transportar a funcionarios bolivianos de obra INSA cuando él era presidente Moquegua y todo lo demás.
ha negado que conoce al señor Elar Tejeda, ha negado prácticamente todo. En un juicio en que ya casi está en la parte final. Y he conversado con algunas personas que entienden el tema, y sobre todo que son abogados, que no le ven mucha salida a Martín Vizcarra, pero no sé cuál es su opinión. Quizá usted tiene una opinión diferente. ¿Cómo ve el tema Vizcarra en relación a la posibilidad de que si se va a prisión o no? Mira, yo te diría que hay que respetar el concepto que él tiene de sí mismo, etcétera, de los hechos, la valoración que él realiza. Aun cuando pudiera estar engañando, aun cuando dice, ¿lo conoces? No lo recuerdo. No, la verdad no lo recuerdo. Y probablemente sabemos que sí, tú cuando conoces a alguien lo recuerdas, pero él lo dice así seguramente por una estrategia. Aún así hay que respetarlo. Pero hay que respetarlo. Pero es que esa es la función del Ministerio Público. Convencerlo, ¿no? Y poner en evidencia que lo que está afirmando o lo que él señala como su punto de referencia no dice relación con la realidad. Y entonces, en el análisis, ¿qué es lo que se hace realmente? Los jueces, al momento de tomar una decisión para una sentencia, pues la sentencia tiene dos partes, puede ser absolutoria o puede ser condenatoria, porque la gente dice sentencia, como no, hay sentencias absolutorias. Sí, claro. Hay sentencias que te sacan de la cárcel. Que te ponen en evidencia que tú no tienes nada que hacer con esos temas desde el punto de vista del derecho penal, y hay sentencias que dicen que tu comportamiento es, ¿no?, típico y antijurídico, ¿no? O sea, es un delito y que no tiene ningún tipo de justificación material desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. No solamente del derecho penal, sino del ordenamiento jurídico. Y entonces eso lo tiene que rebatir ¿quién? El Ministerio Público. El Ministerio Público. Y entonces no solamente es un tema de método o de un tipo de práctica, sino es un asunto de carácter material. ¿Qué significa carácter material? Que yo te voy a llevar y usted me dice, ¿no?, que no recibí, que ese día no estaba en Tacna. Pero nosotros tenemos aquí un documento de ese día firmado por usted en la ciudad de Tacna. Entonces usted no me dice la verdad, señor. Es lo que pasa con el comprobante del alquiler de la avioneta. Existen los dichos de tales personas, esa es la etcétera. función, pues, esa es la función, ¿no? Usted me dice que nunca ha disparado, señor, y te hacen una prueba de absorción atómica y tienes ahí restos de pólvora. Usted me dice que no sabía utilizar armas. Yo saco un informe donde usted ha estado en el ejército y precisamente estaba en artillería. Y cosas de esa naturaleza. ¿Eso se puede? Sí se puede. ¿Es difícil? Es difícil. El doctor Bramón Arias decía que lo más difícil era la probanza. Siempre lo decía, lo más difícil es la probanza. Claro, le cuesta. Pero ahora, fíjate, para no ir tan lejos, este evento lamentable, porque la muerte de cualquier persona es triste, conmociona, tiene que conmocionarnos, no podemos perder la sensibilidad. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Me está usted hablando de Eduardo Ruiz, el rapero que murió en una manifestación. Sí, ¿no? La gente dice, asesino, parece que lo hubiese disparado directamente. ¿Ves? Poco a poco están apareciendo elementos materiales que no disparó a una persona, disparó al suelo y robó todo. O sea, hizo lo que tenía que hacer el policía, que es un disparo preventivo, digamos, al piso. No sé la reglamentación interna. Ok. No puedo decir ni afirmar algo que no conozco. Pero no es como la gente originalmente pensaba, ¿no? Y después ha aparecido que este señor ya había sido reconocido como policía. Entonces, el riesgo... Es más, probablemente venía de una especie de apanado, callejón oscuro, incluso querían atentar contra su vida, según lo que se ha dicho. Bueno, claro. Entonces, lo que te quiero decir, porque yo no estoy defendiendo ni A ni a B, Sí, lo que claro. te quiero decir es que, fíjate, van apareciendo pruebas y van apareciendo otras pruebas. Esas pruebas constituyen un relato histórico, ¿no? Como se dice, el fáctico. ¿Qué es lo que dentro de 2 años o más esto va a ser objeto de un proceso y luego tendrán que tomar una decisión? El juez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regresar al pasado, imaginariamente. Eso se llama ex ante. Dice, mira lo que pasó. ¿Qué personas estaban? Pero ¿cómo podía correr este señor? ¿No? Y entonces, todo eso. Y ex post, o sea, al momento, 2 años después, ¿no?, normativamente va a ver qué cosa era eso. ¿Fue una legítima defensa? ¿Una legítima defensa imperfecta? ¿No? ¿O fue un homicidio culposo? Sí, claro. ¿O fue un homicidio doloso? Pero eso es ex post.
Esos son los dos niveles. Y los puntos de referencia, no solamente quedan en el resultado, porque un resultado da la impresión de que ya se consumó totalmente el injusto, ¿no? Y que en consecuencia ya tenemos al responsable, no. Eso pasa por un filtro que se llama la imputación objetiva. Entonces ahí tenemos que descubrir, efectivamente, pues son razones de justicia, cuáles eran las posibilidades. ¿Y cuál es el punto de referencia colateral? ¿No? ¿Qué cosa el derecho le puede exigir a una persona en circunstancias extraordinarias? Eso también funciona. Entonces no es una cosa pequeña, chiquita o aislada, ¿no? Es una cosa que tiene componentes materiales. Y de esos componentes materiales van a sacar sus conclusiones. Ok, doctor, lo que usted me está... La verdad, paréntesis también, ven usted porque es uno de los mejores penalistas y además es un gran profesor, porque te encanta el derecho, José, a ti. Eres un apasionado del tema y te tuteo en esto porque quiero entrar a la médula de lo que tú eres. Veo a un hombre mayor apasionado por su chamba, eso me parece espectacular, chicos. Sigan la carrera del doctor José Urquizo, por supuesto que es ejemplificadora para quienes quieren hacer derecho penal. Doctor, sin embargo, parece que en medio de toda esta explicación tan interesante que nos ha dado usted de cómo deberíamos entender ese tipo de casos desde una perspectiva penal, parece que esta especie de oclocracia, esta especie de gobierno de la masa, esta especie de opinión pública que ha tomado incluso, el general Arriola salió hace algunos días presionado justamente por toda esta cosa en las redes sociales, por todas estas opiniones, ¿cómo se dice? Exente, ¿verdad? Esas opiniones, digamos, de antes, opiniones sin necesidad, sin las bases de las investigaciones. Exacto, es cuando tú regresas al pasado. Ok. Bueno, esas opiniones que se daban sin necesidad de haber investigado nada, y él asumió que eran reales y casi lo crucificó al señor Magallanes, al suboficial que ahora está libre. ¿Nos están ganando? ¿Está ganando la presión de simplemente un grupo de personas en redes sociales que opinan sin necesidad de estar formadas en el tema del cual estamos opinando? Fíjate, esa circunstancia es puramente reactiva. Pero parece que en el Perú eso es lo que está funcionando más. Pero yo no te estoy diciendo que eso sea bueno. O sea, no todas las reacciones son buenas. Eso por supuesto que no. Porque no puedes medir todas las consecuencias. Y puede ser, como en este caso concreto, que esté reaccionando sobre datos, ¿no?, que no han sido debidamente verificados, ¿no?, o que están en una etapa incipiente. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ellos seguramente actúan ya desde una perspectiva política, ¿no?, que tenemos que dar algún tipo de explicación, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de la vida de una persona y la pones frente, ¿no?, a la ladera del derecho penal, bueno, tus reacciones no son válidas. Uh-huh. ¿No? Tienes que ser prudente, ¿no?, tienes que ser analítico, tienes que ver los alcances de la norma y así sucesivamente. Doctor, quiero pedirle una reflexión final alrededor de cómo estamos informando a los periodistas todo este asunto. Estamos también empezando a asumir verdades como si fuesen, situaciones como si fuesen verdades, o nos falta, ¿qué nos está faltando? Porque veo que casi lo hemos mandado a prisión a un policía que todo indica hizo las cosas bien, estamos asumiendo cosas que no necesariamente terminan siendo reales. ¿Tú te acuerdas del caso Pfeffer? Sí, claro. Yo hice un informe en la Corte Suprema y he declarado nula la resolución que la condenaba, me parece, a 30 años. El caso Pfeffer, después tengo entendido que siguió su abogado, el abogado de planta, porque a mí solo me contrataron para el informe ante la Corte Suprema, y logró la absolución. ¿Tú recuerdas acaso si algún periodista dedicó una editorial, una nota debidamente formalizada, ¿no? No, claro. Y reconoció de que esta mujer había sido tratada injustamente, esta joven, como una asesina de su madre, que es un parricidio? No. Y los titulares que aparecieron fueron escabrosos contra ellas casi siempre, ¿eh? Y además se correspondían con la verdad.
no se correspondían en muchísimos casos. Tenían los encargados de llevar adelante esta información conocimiento cierto de lo que aparecía como prueba en el expediente, Entonces, o especulaban doctor, y pero, creían, ¿no? Y algunas veces señalaban situaciones, como tú lo acabas de decir, no solamente escabrosas, pero que no se habían dado en la realidad. ahora, ¿y eso qué significa? ¿Me está diciendo usted que entonces los periodistas deberían tener una formación jurídica para Bueno, si vas a trabajar en el área jurídica, yo creo o que alrededor, ¿no? si vas a hablar de cuestiones del Estado, mínimamente tienes que tener una formación. O sea, que los periodistas no. Bueno, voy a hablar como primera persona porque soy periodista, pero yo creo que tengo un conocimiento un poquito más. No sé, la Constitución no la conocemos. No hemos leído los códigos. El Código Penal casi el periodista no lo conoce en el Perú. La Constitución menos. Doctor. El Código Civil a veces es un objeto de decoración si es que está en las redacciones periodísticas. Bueno, es imposible que conozcan, ¿no? Por ejemplo, el Código Pero Penal... deberías tener un conocimiento, pues, por lo menos superficial, ¿no? No, superficial. Yo creo que deberían tener un conocimiento que ponga en evidencia, pues, los fundamentos materiales. Por ejemplo, la idea del Estado de Derecho. No solamente somos un Estado de Derecho, somos un Estado de Derecho social y democrático. Y de ahí se desprenden una serie de categorías. Esto ya lo enseñaban, ¿no? Hace, no sé, más de 40 años y te explicaban el porqué, ¿no? Y de paso aprovecho para decir, no es ninguna propaganda, ¿no? El derecho penal está bastante adherido, ¿no?, al concepto de Estado de Derecho social y democrático. Democrático significa que participación. Social significa que hay que intervenir las disfunciones. Sí, claro. Y Estado de Derecho significa el imperio de la ley. En consecuencia, me parece a mí de que ese tipo de conversatorios o de cursos, que deberían además ser ágiles, porque los periodistas son ágiles, ¿no?, de esa forma podrían ser menos audaces y más ciertos desde el punto de vista de la idea de la certidumbre, ¿no? Y seguro que cuando pregunten van a preguntar, pues, con un nivel de precisión más alto. Claro que sí. Doctor. Porque fíjate, pasa otro fenómeno, que si un periodista es sólidamente formado, ¿no?, tiene una capacidad de construir y reconstruir y deconstruir en algunos casos frente a un tipo de respuesta que te puede dar un político. Y lo puede poner en evidencia. Pero sube el nivel. Si el periodista sube todo el nivel en nuestro país. Es una cosa que es como el dominó. Cae uno, caen todos, ¿no? Pero aquí sube uno, suben todos. Y yo creo que lo necesitamos. Sí. Realmente necesitamos un poquito de esfuerzo. Y así como nosotros, los abogados, yo hablo también porque he ejercido el derecho, aún lo ejerzo mínimamente, ¿no? Estamos obligados, no solamente a los llamamientos de las normas, sino también la ley orgánica del Poder Judicial dice que nosotros debemos colaborar con los jueces. ¿Cómo colaboras con los jueces? Llevando tus tesis jurídicas, tus elementos probatorios. Señor juez, esto es lo que mi teoría del caso, como lo denominan ahora. Eso es un deber. Eso es un deber, no intentar mellar la persona del juez, sino estamos hablando aquí de cosas que tienen valores y principios. Doctor, disculpe usted que viere la conversación a ese tipo de temas, pero me parece interesante lo que usted está diciendo. ¿Cómo ve usted a las nuevas generaciones? A los nuevos penalistas que están, y sobre todo aquellos que están apareciendo casi siempre en televisión. Hay una generación de periodistas, de abogados penalistas jóvenes que están en la colada, como se dice, están en la palestra, apareciendo permanentemente, incluso asumiendo opiniones que no necesariamente son jurídicas, a veces son simplemente opiniones personales. Sí, bueno, yo creo que es mi deber diferenciar entre los procesalistas y los penalistas. Tú me has preguntado por los penalistas, ¿no? Por mi propia experiencia yo te puedo decir, porque he tenido alumnos muy brillantes, diría que son grandes penalistas en San Marcos, ¿no?, que han estudiado y se han graduado en Alemania con honores, otros en España, ¿no?, y son muy buenos. Por ejemplo, los asistentes que tengo yo en los últimos tiempos, todos desde muy jóvenes, estudian textos alemanes, porque tienen, como tú dijiste al inicio, pasión por el estudio.
y son serios, son bastante serios, ya están escribiendo sus primeros artículos, buscan becas para estudiar, buscan becas porque no son hombres adinerados, todo lo contrario. Me estoy refiriendo sobre todo a los jóvenes de San Marcos, porque yo enseño en San Marcos. Sí, claro. ¿No? Y yo tengo una impresión muy alta de ellos, muy alta, ¿no? Y parte de eso es que el lenguaje que utilizan es un lenguaje absolutamente apropiado, es técnico, ¿no? Y eso les permite pues, evitar ingresar al mundo de las pasiones. Hay que ser ¿La objetivo. televisión o los medios de comunicación pertenecen al mundo de las pasiones? Bueno, muchos responden a eso. ¿A las subjetividades? Claro, por ejemplo, cuando tú comienzas a hablar de tu caso... Al yo creo, al yo opino. Claro, de tu caso, ya pues no eres una persona objetiva, ¿no? Estás orientando, no eres una persona objetiva, estás orientando, ¿no? Y entonces, estos jóvenes que te hablo, que además muchos ya son realidades, ¿no? Son Pero es realidades. parte de los tiempos también, doctor. Es parte de esta nueva civilización del espectáculo, como lo llamaba alguna vez. No, eso sí, hay un libro incluso escrito por Sí, un claro. francés, La Por- civilización. no, También Vargas algo Llosa escribió escribió un Vargas libro. Llosa también, claro, sí. Es parte de eso, quizá, es parte del momento, de la época. Es natural que surjan abogados así. ¿O es que el abogado siempre tiene que mantener el perfil bajo que había tenido siempre, ¿no? ¿Tú crees que el derecho penal merece eso? ¿Tú crees que la libertad de las personas merece eso? Evidentemente que no, la libertad de ¿Tú una persona no es crees un juego, ni es un, que nuestro ordenamiento jurídico ni es merece? un medio de cambio, ¿no? La libertad de nadie. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que no lo merece. Es un purista usted, doctor. No, lo que pasa es que yo respeto la libertad de las personas. Yo soy educado en el respeto a la libertad de las personas, ¿no? Y además, recuerda, no todas las personas tienen posibilidades de defenderse. Hay gente muy modesta que está en las cárceles por algo que realmente es bastante discutible. El otro día estaba hablando con un abogado penalista que es muy conocido, el doctor Gersi, y él llega al programa de Philip, donde yo soy productor, y lo veo un poco cansado, lo veo un poco así. Él había chambeado durante el día, ¿no? Como normalmente nos pasa a todos cuando le metemos duro a la chamba, y le digo, doctor, está cansado. Me dice. Los abogados penalistas somos como cirujanos cardíacos, porque trabajamos parados y tenemos que solucionar el problema rápido porque se te muere el paciente. Y estamos sujetos a una presión enorme porque si no lo hago bien se muere el paciente y de ahí tengo que saltar al otro que también se puede morir y tengo que saltar al otro que también me imagino que eso es verdad. Es que supongo que el doctor es muy responsable y sabe las consecuencias, y la verdad es que es cierto. La responsabilidad, como te dije antes, ¿qué le vas a llevar a un juez? El doctor Bramo Arias, que fue además mi maestro aquí en el Perú, él decía que, porque fue vocal supremo, él decía que los jueces esperaban de los abogados su punto de vista jurídico, no que le cuenten historias, ¿no? Que le planteen temas jurídicos para que entren en la discusión jurídica, que es lo propio. Sí, claro. ¿No? Y yo creo que sí. Yo creo que eso es importante. ¿Se ha sentido usted? ¿Cómo vas a presentar un caso jurídico? Solo conociendo la ley. ¿Usted se ha sentido así depresionado en algún momento que se le puede morir un No, pero siempre. paciente? No, pero siempre. Siempre. ¿Por qué? No te olvides que aquí en nuestro país la formación de los jueces es muy, muy variada. Hay jueces que son muy estrictos, muy correctos, que son muy exitosos desde el punto de vista personal, ¿no? Gente que se ha sacrificado bastante, sus conocimientos son o van caminando a la erudición, tienen muchísima precisión. De esos uno tiene ejemplos, ¿no? Pero hay otros que no cumplen esos mínimos. El problema es que están sentados en la misma silla y tienen las influencias similares. Digamos, un juez. El hecho de que te sientes en la silla no quiere decir que te sientes en el cerebro de Minerva, de Zeus, perdón. Como decía a Hans Benzel, solo Minerva salió genial del cerebro de Zeus. Y eso no pasa. Y entonces también ese es otro problema, ¿no? Tenemos una Junta Nacional de Justicia, pero la Junta Nacional de Justicia tiene una función administrativa y controladora. Pero en realidad tenemos una escuela para jueces en el sentido, ¿no? De que estas personas que deciden ser jueces
no hablo de fiscales, ahora hablo solo de jueces, ¿no? Deberían tener su propia escuela. Me está diciendo usted que entonces es impensable que una Junta Nacional de Justicia, una Academia de la Magistratura, o como quiera llamársele, deben los magistrados ser elegidos por votación. Eso no podría pasar nunca. Yo creo que solamente podría ser magistrado quien apruebe si está en una escuela, ¿no? En una escuela para jueces. Con ciertas capacidades académicas. Pero por supuesto. Porque se ha hablado que no debería ser así, sino debería ser por Es votación. que mira, tenemos muchísimos provisionales, tenemos secretarios que pasan a ser jueces. Entonces, claro, son gente, entre comillas, pragmática y le van a rendir culto al pragmatismo. Pero el pragmatismo no es igual, pues, ¿no? A la búsqueda de la Y justicia. no siempre es una lo que- virtud ser pragmático, doctor. No siempre. No, porque hay muchos vacíos en el camino, ¿no? Entonces, A veces es mejor tomarse un poco el tiempo. no, es que la justicia se debe tomar su tiempo. Y los futuros jueces deberían tener su propia escuela y elegir su especialidad, aparte de los conocimientos generales. Elegir su especialidad, luchar por su especialidad y que su puesto pues, sea un puesto, ¿no? Que no solamente sea el puesto, ¿no? Sino que a través de ellos sea un puesto noble, ¿no? Entiendo. Doctor, ha sido usted muy amable. Le agradezco por su visita. Y bueno, nada, felicitarlo a usted porque sigue tan lúcido, a pesar de la cantidad de chamba que tiene. Seguro, sé que se está lleno de chamba. Muchas gracias por además Fabricio, darse el tiempo de venir. No, muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Muy amable. Menos mal que no me jaló nunca el doctor Urquizo, pero bueno, en fin. Sé que usted es medio jaladores, ¿no? Ahora menos. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga, doctor. Muchas